Buenos días otra vez, solo por probar el sonido. Vamos a esperar, si os parece, 5 minutos para darle tiempo a los últimos rezagados y empezamos con el webinar. Muy bien. Bueno, yo creo que hemos esperado, de todas formas se podrán ir incorporando asistentes durante el desarrollo del webinar. Si os parece, para cumplir un poquito con los horarios, vamos empezando. Bienvenidos de nuevo a los que ya estabais y a los que habéis entrado a este webinar, que hemos titulado Novedades en ayudas a la I+D+I y a la inversión para empresas en Andalucía. Este webinar forma parte de un ciclo de webinars que estamos haciendo desde Zabala por todo el territorio nacional, con idea de acercar a todas las empresas del territorio nacional cuáles son las medidas y las oportunidades que se están generando dentro de esta situación tan especial que estamos viviendo y que supone la pandemia y el estado de alarma, ¿no? Me presento, mi nombre es Daniel García, soy el responsable, el director de la oficina de Zabala en Andalucía y me acompañan como los tres mosqueteros que nos vemos tan habitualmente en muchos foros, Carlos Franco de Cedeti y José Antonio Pascual de Agencia IDEA. Por organizar un poquito os voy a contar cómo vamos a distribuir el webinar. Está previsto que dure aproximadamente 1 hora, en función también de las preguntas que hagáis al final. Nuestro objetivo es, como os decía, resumiros cuáles son las medidas que están tomando las administraciones públicas para que la I+D y la innovación no se detenga, sino que podamos recuperarnos con más fuerza invirtiendo en I+D. Y para ello empezaré yo hablando bueno, haré una pequeña introducción sobre el contexto general y global a nivel europeo, nacional y regional, para analizar el impacto del estado de alerta también en las ayudas. A continuación, Carlos hablará sobre las medidas que Cedeti ha interpuesto y sobre cuáles son las convocatorias que están en activo o que se prevé que se vayan a abrir en breve. Igualmente, finalizará José Antonio con el enfoque regional desde la Junta de Andalucía, de Agencia IDEA, de cuáles son esas medidas que está tomando el Gobierno regional
y cuáles son las convocatorias en concreto que están abiertas o próximas a abrir. Abriremos un turno de preguntas. Para organizarlo bien, sí que me gustaría que vayáis planteando las preguntas en la sección de preguntas que tenéis en el panel, pero que lo hagáis cuando termine yo mi intervención para que vaya yo recogiéndolas y se las pueda plantear a los otros dos ponentes al final, ¿vale? Os lo recordaré en su momento. También comentaros que tanto el vídeo como las presentaciones se van a enviar unos días después de que termine el webinar a todos los inscritos, con lo cual, bueno, pues os llegará la información. Pues como os decía, somos los tres ponentes que vamos a participar en la presentación. Como presentación muy rápida de Zabala, para los que no nos conozcáis, somos una empresa especializada en estrategias de financiación de la I+D+I. Llevamos en este sector más de 30 años. Nuestra oficina central está en Pamplona, pero tenemos 13 oficinas propias distribuidas por todo el territorio nacional. Yo dirijo la oficina de Sevilla, desde que controlamos todo el territorio de Andalucía, pero tenemos en Valencia, en Vigo, Madrid, Barcelona, etcétera. Actualmente tenemos más de 8.000 clientes y pues somos más de 270 personas, ¿vale? Como referencia para que veáis un poco por qué hablamos de financiación. Bueno, es un tema que conocemos y controlamos. Controlamos perfectamente CEDETI. Actualmente llevamos siendo 6 años el 10% de los proyectos que se aprueban en CEDETI. Presentamos unos 2.000 proyectos nacionales y regionales al año. Y en tema europeo, pues se nos conoce mucho y estamos muy bien posicionados. Bueno, para que veáis unos números, presentamos lo que ha sido el marco H2020 que está a punto de terminar, más de 600 propuestas completas y eso ha supuesto un retorno de 630 millones de euros. Por el momento tenemos un 37% de éxito en H2020 y también trabajamos con incentivos fiscales. Pero bueno, no quiero aburriros con números, vamos a entrar directamente en este contexto. Como todos sabéis, estamos en tiempos interesantes, en tiempos inciertos y todas las administraciones públicas pues han articulado 3 líneas globales de trabajo como reacción a la pandemia. Las hemos agrupado en estas 3 líneas. Una es articular una red para salvar la economía, que tiene que ver sobre todo con temas de financiación y avales. Una segunda sería la de impulsar soluciones para proteger la salud, específicamente convocatoria y financiación para facilitar que se desarrollen nuevos tratamientos, vacunas, materiales sanitarios, etcétera, etcétera. Y una última que quizás es la que más vamos a tratar aquí, que son ayudas para ayudar a las empresas a salir de la crisis y para incidir en que no decaiga la inversión en I+D+I. Básicamente veremos pues, cómo se están flexibilizando algunas condiciones de las ayudas vigentes y cuáles son las nuevas oportunidades que se están abriendo, específicas de relacionadas con el COVID-19 o no específicas que también están abriéndose. Como sabéis, con la aprobación del Real Decreto Ley 463 de 2020, el Gobierno anunció que se movilizarían 200.000 millones de euros. Eso implica cerca de un 20% del PIB de España y serían 4 grandes grupos de acciones a las que se destinaría este presupuesto. Uno es dar liquidez a las empresas para que puedan sobrevivir y remontar. Otro es proteger el empleo. La tercera sería, como hemos comentado antes, dar recursos a los organismos de investigación para que se desarrolle una vacuna o para que colaboren en desarrollar una vacuna con otros organismos internacionales y frenar el impacto social que puede suponer, que está suponiendo esta pandemia. Dentro del contexto europeo, igualmente, la Comisión Europea ha anunciado una primera iniciativa de inversión por valor de 25.000 millones de euros a partir de fondos estructurales. Son diferentes medidas que luego veremos, pero también están enfocadas prácticamente en el mismo marco que lo enfocó el Gobierno nacional. ¿Vale? Claro, estos números tan grandes, al final, ¿cómo podemos nosotros entender cómo aprovechar estas medidas para que mi empresa pueda seguir desarrollando actividades de innovación y pueda seguir siendo competitiva en el sector?
como resumen, las medidas generales que se están abarcando tienen que ver bien con desarrollar nuevas líneas de ayudas directas en determinados ámbitos. Ya hemos visto algunas enfocadas en sector servicios, hostelería o turismo, más bien, y algunas otras relacionadas con sector sanitario. Se está trabajando en flexibilizar las condiciones de las ayudas vigentes, tanto en préstamos, garantías y sobre todo en la flexibilización de los plazos de presentación y sobre todo de justificación de las ayudas que están en curso. Y hay una última línea que tiene que ver con avales a la financiación bancaria, que es una de las medidas que primero se ha puesto en marcha. ¿Vale? Al final, entrando un poquito en detalle de cuál está siendo ese impacto del estado de alarma en las ayudas, pues veámoslo en detalle. Básicamente hay una paralización del contador en los plazos administrativos, están suspendidos, pues habréis visto, se han suspendido tanto en concursos públicos, en plazos administrativos generales, también en todo lo que tiene que ver con ayudas, ¿no? En principio tenemos un retraso con todas las convocatorias de ayudas públicas, salvo algunas excepciones como Neotec. Estamos a la espera de que cierre, finalice el estado de alarma para que vuelvan a ponerse en marcha los contadores y volver a empezar con los días que quedaban para que cerraran esas convocatorias. No voy a entrar en las de CDTI, se lo voy a dejar a Carlos, pero por ejemplo, las convocatorias que dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación, básicamente los retos colaboración, que ya conocéis, o Torres Quevedo, por ejemplo, pues también tiene modificaciones de plazo, como veis aquí. Las ventanillas siguen abiertas para lo que serían sus sanaciones, alegaciones y recursos, con lo cual los beneficiarios pueden actuar, pero los procedimientos que están abiertos ahora mismo están paralizados. ¿Vale? También me parece interesante hablar del marco general de ayudas que la Comisión Europea ha facilitado. Básicamente lo he dividido en nuevos tipos de ayudas que se ponen a disposición de los países, que tienen que ver fundamentalmente las tres primeras con un enfoque estrictamente sanitario para hacer frente al COVID-19, que tienen que ver pues, ayudas a la investigación y desarrollo, a la ampliación o mejora de laboratorios para poder investigar, o a la fabricación de material sanitario. Esto lo están haciendo y llegará a los países en forma de subvenciones directas o ventajas fiscales o financiación. También la Comisión Europea ha articulado dentro de ese marco general de ayuda una forma de aplazamiento de pago de impuestos y otra en subsidios salariales que llegará traspuesta a los gobiernos nacionales y que tendrán que ponerla en marcha con diferentes convocatorias, ¿no? Además, se modifican las intensidades y condiciones de las ayudas que pueden otorgar los países, sobre todo lo que conocemos como ayudas de Estado. Antes no podíamos tener estas intensidades del 100% con interés cero y garantía sobre los préstamos. Ahora sí que las vamos a poder tener durante cierto periodo, en principio hasta que finalice el año. Y también se ha articulado una nueva tipología de ayudas para los que conozcáis los minimis, que tienen un límite de 200.000 euros por empresa y año. Se ha articulado un nuevo nivel que sería de 800.000 euros y que es compatible con minimis, es decir, que no va a interferir con las empresas que ya tengáis minimis el poder solicitar ayudas con subvenciones directas hasta ese límite de 800.000 euros por empresa en las condiciones que articulen las diferentes convocatorias que vayan lanzando los países. Como os decía, sin entrar en CDTI, proyectos que tengan que ver con el Ministerio de Ciencia e Innovación, pues se modifican los plazos en ejecución de los proyectos. Eso quiere decir que la fecha de inicio y de fin no se modifica, pero se amplían los periodos de ejecución tal y como se ve ahí, ¿no? Es importante que en cada convocatoria se analicen. En algunas convocatorias hay que solicitar esas prórrogas, en otras son automáticas. Es importante ir analizándolos en cada caso, ¿no? Pero es posible que se puedan modificar los plazos de ejecución de los proyectos. Aquí tenéis alguna lista de convocatorias o de proyectos ya funcionando en ejecución en alguna de estas convocatorias con algunas ampliaciones de plazo que ya se han publicado, ¿vale?
En el caso de proyectos europeos, básicamente en el marco de Horizon 2020, también están facilitando, flexibilizando tanto el inicio de los proyectos, que se pueden retrasar las fechas de inicio, o en ejecución y pago. Como os decía, la administración pública tiene la intención de flexibilizar dentro de sus medidas, de sus posibilidades, y en el caso de H2020 también lo están haciendo. Primero, con extensiones pequeñas, y luego, si las extensiones son de más de 6 meses, pues con análisis por parte de los officers de cada proyecto. Incluso se están flexibilizando el tema de los pagos, ¿no? A partir de aquí, me gustaría que Carlos, si quieres presentarte un poquito e iniciar la presentación, te voy a ceder el panel para que hagas tu presentación, ya lo tienes, y que nos cuentes un poco pues las novedades de CDTI en cuanto a las medidas que se están articulando para flexibilizar, y igualmente para las nuevas convocatorias que tenéis previstas sacar. A partir de ahora, si queréis ir planteando preguntas, yo iré tomando nota de ellas y las iré trasladando a los ponentes a la finalización del webinar, como decía. Pues muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, muy bien, Daniel. Muchas gracias. Creo que se ve mi presentación, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues ya empiezo. Gracias por tu presentación. Gracias a Zabala Innovation Consulting, Oficina de Andalucía en concreto, por invitarnos a este interesante webinar. Ahora estamos todos metidos en esta dinámica de un montón de webinars. Bueno, espero también a los que participéis, a los que estéis asistiendo, que os sea de interés. Y como tenemos poquito tiempo, pues voy ya un poquito al grano. Bueno, como he dicho, soy Carlos Franco, trabajo en el Departamento de Promoción Institucional dentro de CDTI. Y, bueno, comentaros que quizá el primer mensaje que quiero transmitiros es que desde CDTI estamos trabajando pues prácticamente business as usual. Estamos trabajando telemáticamente desde el primer día. Afortunadamente era un procedimiento de trabajo que ya teníamos bastante bien establecido e intentamos seguir, pues a pesar de las circunstancias tan excepcionales, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar aquí hace un par de meses, 2 meses y medio? Pues intentamos seguir dando el servicio que hasta ahora hemos venido dando, ayudando a dinamizar la actividad económica, apoyando la innovación, y cuando esto afortunadamente pase, pues seguir dando soporte a las empresas, sus esfuerzos en I+D+I e innovación. Como a otros organismos públicos, pues el decreto de alarma del día 14 de marzo pues nos ha cambiado la forma de trabajar, y también nos está permitiendo pues el poder lanzar bastantes iniciativas que intentamos que palíen a las empresas pues la situación tan complicada en la que están ahora mismo trabajando. Aquí tenéis un poquito rápidamente pues qué hemos venido haciendo. Como medidas urgentes, pues se va a poner a disposición de las empresas hasta 500 millones de euros, se van a movilizar. Se está intentando agilizar a medida de lo posible los trámites administrativos de las seguridades CDTI. En programas como Invierte, muy especiales, también estamos flexibilizando criterios. Medidas excepcionales que nos permite los decretos de alarma, y también hemos intentado digamos, no retrasar convocatorias muy importantes que cada año sacamos, como es el caso de Neotec, que antes, como bien ha explicado Daniel, está ahora mismo abierta, y esta sí que tiene fecha de cierre seguro, el 30 de junio. Como os digo, en esta, digamos, forma de trabajar que intentamos continuar mantener, los consejos de administración de CDTI están celebrando cada mes, además de extraordinarios. Pues en el anterior se aprobaron, en el de último de marzo se aprobaron 72 proyectos, en el último de abril un número similar, y además estamos organizando consejos de administración a lo largo del mes, según va habiendo un número suficiente de proyectos, para dar salida de manera rápida, fast track le llamamos, a temas de especial interés para luchar contra la pandemia de COVID. El 13 de marzo se aprobaron 4 proyectos de impacto sanitario por COVID y otros 4 proyectos el 28 de marzo, con un total de presupuesto de 3,4 millones de euros. Tenemos también 2 buzones donde podéis informar de manera, digamos, rápida y al día de las novedades que van surgiendo. Se llaman Última Hora CDTI, tenéis aquí el enlace. Y además, para poder contactar con los departamentos, diferentes departamentos de CDTI, hay una serie de buzones de contacto que también podéis encontrar en la página web, y ahí también está el enlace. Aquí muy rápidamente, para que veáis un poquito la cronología de medidas que hemos ido lanzando, ¿no? La última más que una medida es, como os comentaba antes, el Consejo de Administración del 28 de abril se aprobaron 4 proyectos Fast Track COVID de emergencia por 1,6 millones de euros,
El 16 de abril se abrió la convocatoria de Neotec, que al final lo comentaré un poquito de la presentación, lo comentaré con un poquito más de detalle. El 13 de abril también hubo otro Consejo de Administración Fast Track con otros 4 proyectos. Esto ocurrirá de manera recurrente mientras dure esta emergencia sanitaria. En el Consejo Habitual de abril se aprobaron un número muy similar a lo habitual en CEDETI, 72 proyectos con valor por casi 35 millones de euros. El 27 de marzo el Consejo de Administración aprobó, yo creo que es una medida muy relevante para que las pymes y midcaps sigan planteando proyectos de I+D, inversión e innovación, la exención de garantías para las ayudas CEDETI parcialmente reembolsables en concurrencia no competitiva. También se aprobó la flexibilización de reembolsos un poquito antes, perdón, la misma fecha, 27 de marzo, programa Neotec que ya os comentamos que lanzamos en su momento, flexibilización de Invierte, y ya más acercándonos a la fecha del primer decreto de alarma, pues lanzamos medidas específicas, urgentes, para la innovación en las empresas. Aquí afectan fundamentalmente, como antes comentó Daniel, a las convocatorias en concurrencia competitiva. Se modificó también el plazo de cierre de la convocatoria internacional, era NetSus Crop, justificación de ayudas parcialmente reembolsables, como ya os he comentado, y muy importante, la suspensión de cómputo de plazos administrativos en CEDETI para las ayudas en concurrencia competitiva bajo el régimen de la Ley General de Subvenciones. Tenemos una página de preguntas más frecuentes que intentan aclarar un poquito pues, todas estas medidas que hemos ido lanzando. Son aplicables desde el 14 de marzo, pues creo que es el día siguiente de la aplicación del estado de alarma y bueno, pues no tienen carácter retroactivo, como es lógico. Ya para ir detallándolas una a una, comentaros que para las ayudas parcialmente reembolsables de CEDETI, digamos las que funcionan de manera general a lo largo de todo el año en concurrencia no competitiva, I+D, Cervera Transferencia 100 y las líneas de innovación, línea directa de innovación, línea directa de expansión, LIC-LICA, quizá la medida más potente es la sección de garantías. El fondo que había para Cervera, que muchos de vosotros conoceríais, pues se ha ampliado. Ahora hay un fondo de 147 millones de euros que va a permitir llegar a ayudas hasta los 500 millones de euros, con la que vamos a poder eximir de garantías, de aportar garantías, en el caso que hiciese falta, o que se fuese a solicitar, a pymes y midcap. Midcap, en nuestro caso, consideramos aquellas empresas que, empresa o a nivel de grupo, tengan menos de 1.500 empleados y que, lógicamente, pues también tengan un mínimo de solvencia económica. Pero creo que es una condición, o mejor dicho, la exención de garantías es algo bastante relevante desde el punto de vista CEDETI. Para proyectos aprobados, como os dije antes, a partir del 14 de marzo, de los consejos posteriores a esta fecha y en principio está en vigor hasta el 31 de diciembre de este año o bien que se agoten estos fondos. Aquí tenéis un poquito la descripción que podéis ver con detalle en la página web. Hay diferentes tipos de límites según sea COVID reactivación, todos los proyectos, CEDETI, pequeña empresa, límite de exención 500.000 euros, mediana 1 millón, midcap 3 millones, son cantidades muy importantes, pero además si la empresa se plantea proyectos que llamamos COVID emergencia para, digamos, productos, procesos, etcétera, directamente ligados a luchar contra esta pandemia, en este caso el límite de exención es mayor. Para la pequeña empresa es 1 millón de euros, la mediana 2 millones y las midcap hasta 6 millones de euros. Bueno, aquí tenéis, ya todos conocéis, o sea, es una idea muy cercana, cuáles son los productos de emergencia en esta situación. Pues mascarillas quirúrgicas, sistemas de protección, kit de diagnóstico, medicamentos, desarrollo de vacunas, etcétera. Bueno, aquí tenéis una relación detallada de lo que nosotros llamamos productos de emergencia que habilitan para plantear un proyecto COVID emergencia. Continuando con las medidas para las ayudas parcialmente reembolsables, tenemos también la flexibilización de reembolsos, una situación muy económica para las empresas, pues intentar un poquito que esto no afecte a su liquidez y no se van a cobrar intereses de demora sobre las cuotas de principales o intereses ordinarios que tengan vencimiento entre el 14 de marzo, fecha del primer decreto de alarma, y el 30 de junio de 2020. Esto, bueno, el pago de amortización deberá realizarse, como veis aquí, en un plazo máximo de 4 meses desde que haya un vencimiento, pero no habrá ningún tipo de penalización durante este periodo. Y se va a ampliar en al menos en un mes, los plazos de justificación de las ayudas CEDETI, de los proyectos I+D, Cervera, 100, etcétera. El fast track, lo he ido comentando al principio, es que vamos a intentar agilizar y se está haciendo, se está agilizando de manera
lo más potente que podemos, lo más rápido que podemos, la evaluación de proyectos CETI, sobre todo centrándonos en aquellos que son prioritarios, aquellos que tengan relación con los productos considerados de emergencia según orden del Ministerio que ya conocéis, ¿no? Que ya os he comentado algunos. Y otro tema importante ahora y sobre todo cuando empecemos a ver la luz al final de este túnel, pues se ha ampliado a línea directa de expansión el mecanismo principal que tiene CETI o de los principales para apoyar la innovación a las empresas, inversión en tecnología, se ha ampliado a prácticamente todo el territorio nacional. Que antes, como conoceríais, pues estaba delimitado a ciertas comunidades autónomas. Pasando ya a lo que es las convocatorias en concurrencia competitiva, convocatorias bajo ley de general de subvenciones, pues la primera, ya la ha comentado Daniel, como os dije antes, se suspende el cómputo de plazos administrativos desde el 14 de marzo y seguirán suspendidos hasta que acaben los periodos de alarma y a partir de ahí volverán a contarse los plazos que restaban. En ese sentido, ya os lo comenté, la convocatoria de Suscrop, su plazo se amplió hasta el 28 de abril. Y en el caso de Neotec, que es una de las dos convocatorias en concurrencia competitiva que actualmente tenemos abierta, una es Neotec, la otra es Misiones, lo comentaré un poquito más adelante, pues el gobierno, nosotros vamos a apoyar a las empresas con 25 millones de euros, empresas innovadoras de base tecnológica, como sabéis, es una convocatoria para apoyar la creación y consolidación de este tipo de empresas. La hemos sacado en los mismos plazos que habitualmente lo hacemos todos los años y va a concluir, o se cierra el 30 de junio. El cierre es fijo porque, como sabéis, en esta convocatoria es muy importante los plazos desde la constitución de la empresa hasta el momento de la presentación de la ayuda. Son empresas entre 6 meses mínimo y 3 años máximo. Entonces, por eso se ha tenido que fijar un plazo de cierre, 30 de junio, porque si no este cómputo pues resultaría imposible y confuso para todos. Y la otra gran convocatoria que tenemos abierta en concurrencia competitiva es Misiones Ciencia e Innovación, como lo conoceréis, es una convocatoria muy ambiciosa para grandes consorcios de colaboración público-privada, iniciativas estratégicas muy intensivas en I+D, en investigación industrial, investigación aplicada, que incorporen tendencias, retos científicos recientes y de gran potencial para, digamos, la economía española. Hay 5 misiones, podéis verlo con detalle en la página web CEDETI, y esta convocatoria sí que el plazo administrativo de su cierre está suspendido, aunque tenemos un primer cierre, si el estado de alarma no continúa, que sería el 11 de junio. Esto está supeditado, como os digo, a posibles renovaciones o no del estado de alarma. Pero ahora mismo la fecha de cierre primera, como podéis ver también en la página web, es el 11 de junio de 2020. Y ya para ir finalizando, comentaros, Invierte, la línea que tenemos dentro de CEDETI de capital riesgo. Aquí en Invierte, hasta el 30 de junio de 2020, desaparecen los plazos anunciados en la web, tanto para análisis de inversores homologados, como para, y también ha habido, digamos, una reducción de la inversión mínima inicial. Ahora es de 250.000 euros. Y para temas ligados al COVID, la inversión también podría ser inferior a 250.000 euros por parte de CEDETI y el inversor homologado. Como si ahora mismo estamos trabajando en cofinanciación. Deciros que tenemos buzones de contacto, ya lo comenté al inicio de la presentación, donde podéis tener consultas específicas sobre Neotec, la convocatoria, sobre misiones, consultas que tengáis que hacer llegar a los compañeros de seguimiento de proyectos, consultas en el buzón de instrumentos-cdti.es para ideas concretas de proyecto que queréis plantear a las convocatorias de concurrencia competitiva y para el resto de departamentos con los que habitualmente en CEDETI interactuáis, pues ahora tenemos estos buzones. Estamos respondiendo, la verdad, lo más rápido que podemos y estamos cumpliendo plazos, como os digo, de manera, vamos, como la que es habitual en la casa. Y nada más, mensaje a transmitiros, seguimos ahí de manera telemática, ojalá podemos pronto vernos todos en persona y mientras tanto pues seguimos a dando el mejor servicio que podemos a las empresas y entidades españolas relacionadas con la I+D+I. Por mi parte, un poquito más, a la espera de las preguntas. Sí comentaros, porque me imagino que también saldrá el turno de preguntas, que estamos trabajando una convocatoria específica en el marco aquel que nos permite la Unión Europea, que comentó también Daniel, una línea específica para COVID, para apoyar proyectos de I+D COVID y también proyectos de inversión, preindustrialización,
con subvenciones directas muy altas, que nos da una bastante flexibilidad, porque no tenemos por qué atenernos 100% a la Ley General de Subvenciones. Esta convocatoria esperemos que salga en los próximos días, como os digo, subvención directa, máximos de ayuda que podamos, eso sí, centrada en los productos, proyectos ligados directamente a la lucha contra esta pandemia. Es cuestión de días que esta convocatoria esté ya publicada. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y bueno, ya doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Carlos. Voy a darle paso a José Antonio a su presentación también. Y muchas gracias a CEDETI por seguir estando ahí al pie de la ola y manteniendo el listón tan alto que tenéis en cuanto a dar ese soporte a las empresas, ¿no? A la I+D de las empresas. Hace falta que se flexibilicen y que se lancen las convocatorias, porque si no estaríamos todos parados y eso no puede ser, ¿no? En I+D hay que seguir avanzando y mirando al futuro. Vale, José Antonio, tienes ya la presentación cuando quieras. Hola, buenos días. Supongo que se me escucha. Diré lo que decimos todos, se me escucha. Lo primero, agradecer a Zabala Innovation Consulting la amable invitación de participar en esta mesa. Nosotros es estupendo poder llegar a cuantas más empresas mejor. A su oficina en Andalucía, Daniel, con el que pues es habitual que compartamos foros, y es un placer también compartir con Carlos Franco, que yo creo que ya somos el equipo médico habitual. Así que estoy, nunca mejor dicho, como en casa. Bien, a ver, yo traigo una presentación muy larga, entonces voy a pasar algunas transparencias o páginas muy rápido, y lo que quiero trasladar un poco, pues cuál es el marco general de convocatorias, en lo que hace referencia y mi responsabilidad a la agencia IDEA, que es la gestión de las ayudas a la I+D+I. Pararme con algo de detalle, no mucho por el tiempo que disponemos, de las características de las dos que ahora mismo están en vigor y de alguna que viene de camino, y recordar pues alguna actuación que la agencia IDEA ha puesto en marcha, o alguna modificación de la actuación, o alguna, mejor dicho, adaptación de las circunstancias y de las exigencias que con motivo de COVID-19 hemos implementado. Recordando o empezando por pues la línea de lo que ha comentado Carlos antes con relación a CEDETI. La agencia IDEA seguimos trabajando, estamos intentando que estas circunstancias afecten lo menos posible a nuestra relación con las empresas, y yo creo que a la medida de lo posible lo estamos consiguiendo. A partir de ahí, pues obvio la presentación de la agencia, porque yo creo que ya todos nos conocéis. Este es el cuadro general de convocatoria. Yo me retrotraigo al pasado lejano, al 4 de marzo de 2020, es decir, a hace 2 meses, cuando el consejero de Economía presentó en Málaga, en la Universidad de Málaga, un calendario previsional y cierto sobre las convocatorias de I+D que se iban a publicar por parte de la agencia. La intención era presentar una planificación para todo el año, presentarla con presupuestos para las convocatorias, con plazos de inicio y de cierre, y con la información disponible que permitiera a las empresas, primero, conocer lo que iba a lanzar la agencia IDEA a lo largo del año 2020, segundo, que tuvieran la máxima información posible para, con independencia de cuándo se abriera el plazo de inscripción, o el plazo, mejor dicho, de presentación de proyectos, pues se pudieran ir preparando los proyectos, buscando los socios de las agrupaciones y consorcios, etcétera, etcétera. Mantener este calendario es difícil por la afección del estado de alarma y por, evidentemente, las consecuencias que todo esto está teniendo en el tejido empresarial, pero nuestra intención es, en la medida de lo posible, mantenerlo. De tal manera que a primeros del mes de abril se publicaron 2 convocatorias, unidades de innovación conjunta y proyectos colaborativos, con un total de 43 millones de euros de presupuesto, que es cierto que se han publicado, pero es cierto que todavía no está abierto el plazo de presentación de solicitudes, que se hará el día siguiente a que se levante el estado de alarma en todo el territorio nacional, con un plazo de cierre de solicitudes 75 días después de la apertura de plazo, es decir, 75 días después de que se levante el estado de alarma. Esto está publicado en el BOJA del 7 de abril y hay toda la información necesaria para
para conocer las condiciones de las convocatorias, los requisitos y los plazos. El siguiente compromiso era la presentación, la publicación a finales del mes de abril de la convocatoria de IMES de empresarial. Esta se ha pospuesto para la segunda quincena de mayo porque, bueno, dadas las circunstancias y la imposibilidad de publicar, de abrir un plazo de presentación en nuestro caso, pues entendíamos que lo más prudente era retrasarla. No obstante, las condiciones en las que se va a lanzar la convocatoria pues son invariables, son 23 millones de euros, el tipo de proyecto ya se conoce, ¿de acuerdo? Y lanzaremos una convocatoria de innovación en proceso y organización, en principio la segunda quincena de junio, salvo que el devenir de los acontecimientos nos haga retrasarla, lo cual informaremos. Bueno, este es el calendario, estos son los pequeños ajustes que se han ido haciendo en el calendario con la intención de, en la medida de lo posible, que lo vamos a hacer, mantener el lanzamiento de estas convocatorias en este primer semestre de 2020. Los destinatarios son pequeñas, medianas, grandes empresas y en algunos casos pues con la participación de organismos públicos o privados de investigación, universidades y centros de innovación. Bien, me centro, nosotros en este caso financiamos proyectos de I+D, yo creo que esto estará en la presentación que les remitan desde la organización del seminario, y me centro en características fundamentales de las convocatorias. Unidades de innovación conjunta, les recuerdo, 18 millones de euros. Bueno, el target son grandes proyectos de investigación industrial, es decir, de un TRL en el entorno de un TRL4, llegamos a validar prototipos o demostraciones a nivel de laboratorio, a nivel de componente, nunca a nivel de sistema. No todas las actividades del proyecto tienen que tener un TRL4, puede haber alguna de TRL5, TRL6, pero mayoritariamente el proyecto tiene que ser de ese nivel de madurez tecnológica. La agrupación la componen una empresa que tiene que ser grande y un organismo de investigación, presupuesto mínimo subvencionable 1,5 millones de euros, un proyecto a 3 años que tiene que acabar el 30 de junio de 2023. Alguna característica más, los proyectos tienen que hacerse en una ubicación físicamente diferenciada, mayoritariamente tienen que hacerse, no todas las actividades, pero sí mayoritariamente. Tiene que haber un plan de difusión de resultados, que es requisito, y el 60% de subvención directa a fondo perdido es la ayuda. O el 60% o nada. Si el proyecto se aprueba, recibe una subvención del 60% con un máximo de 2 millones de euros. En proyectos colaborativos, pues la convocatoria tiene un presupuesto del 25%, perdón, de 25 millones de euros. Estamos hablando de proyectos o bien de desarrollo industrial o de investigación, es decir, un TRL de 4 a 7. La agrupación, el consorcio, la componen un mínimo de 3 empresas, independientes entre sí, al menos una de ellas tiene que ser PYME y ninguna puede tener más del 70% del presupuesto del proyecto. Además, la agrupación tiene que contratar en un 15% al menos del presupuesto del proyecto a uno o varios organismos de investigación, sean o no sean de Andalucía. Proyectos de hasta 3 años de plazo de ejecución, desde la presentación de la solicitud, pueden ser de 3, pueden ser de 2 años y medio, pueden ser de 2, pueden empezar después de la presentación de la solicitud o se puede posponer el inicio, y con un presupuesto mínimo de 1 millón de euros que se analizará sobre la base incentivable. Y la subvención sigue siendo una ayuda a fondo perdido, sigue siendo en términos financieros pues pagable, aunque tanto en este como en la anterior modalidad se permite la justificación por hitos, y la ayuda pues estará en un rango entre el 40 y el 70% que va a depender de si el proyecto se califica como investigación industrial o desarrollo experimental y si la empresa es pequeña, mediana o grande. Bien, lo cual, pues esto recuerda mucho a las convocatorias de Interconecta que inicialmente se lanzaban en Andalucía de la mano CEDETI, de la mano de la Junta de Andalucía, y últimamente pues la lanzaba CEDETI individualmente. La convocatoria de I+D empresarial saldrá la segunda quincena de mayo, ponemos en juego 23 millones de euros y aquí hablamos de proyectos individuales o desarrollados como mucho entre un grupo de 2 empresas, TRLs desde el 3 hasta el 7, 36 meses máximo de ejecución. Aquí hablamos de empresas de todos los tamaños, de proyectos de ese rango de plazo de ejecución, de todos los niveles de madurez tecnológica hasta el 7 y con porcentajes de ayuda que van desde el 15 hasta el 55%, aquí sí en función
de la calificación del proyecto, en función de si se hacen solos o con otra empresa y en función de si lo hace una pequeña, una mediana o una gran empresa. Y por último, al final de junio, si atendemos a la planificación inicial que pretendemos cumplir, lanzaremos la convocatoria de innovación en procesos y organización dotada con 10 millones de euros exclusivamente para pymes, proyectos de innovación tecnológica o no tecnológica para mejorar los procesos, la organización o los mecanismos de comercialización, proyectos pequeños de un máximo inicialmente de medio millón de euros a ejecutar en 2 años, insisto, exclusivamente destinados a pequeñas y medianas empresas y con un porcentaje de ayuda a fondo perdido que estará entre un 30% si la empresa es mediana o de un 35% si la empresa es pequeña. Bien, esto es un poco las características generales. Los requisitos de los beneficiarios y de los proyectos, bueno, si os parece me los voy a saltar porque están claramente, entiendo yo, que explicados tanto en la orden, en las convocatorias que salen o que van a salir, como en la documentación de soporte que ahora comentaré. Por tanto, si acaso, bueno, pues recordar que los proyectos y los beneficiarios deben cumplir una serie de condiciones generales y que recomendamos encarecidamente que antes de afrontar la presentación de una solicitud se chequen el cumplimiento de los requisitos de beneficiario, porque si no son condiciones necesarias, imprescindibles para recibir una ayuda. Que todos los proyectos de I+D que se presenten, que todas las ayudas de I+D que convocamos tienen que estar alineadas con al menos una de las prioridades de nuestra estrategia andaluza de innovación 2020. Entiendo que, bueno, pues en la mayoría de los casos los proyectos están alineados porque es una estrategia que tiene una definición suficientemente amplia. Que el proceso en todos los casos es concurrencia competitiva, es decir, que significa que nosotros convocamos, cerramos y a partir de ahí los proyectos, previa tramitación y evaluación, compiten por la misma bolsa presupuestaria, que reciben una puntuación. Nosotros normalmente puntuamos entre 0 y 30 puntos y que los proyectos después se organizan de mayor o menor puntuación y se va asignando hasta agotar las disponibilidades presupuestarias. Y esto, aparte de que es importante saberlo por otros motivos, es porque no existen interacciones con las empresas una vez presentado la solicitud. O dicho en términos más comunes y corrientes, no hay posibilidad de modificar, mejorar, defender las solicitudes ni las memorias explicativas presentadas con posterioridad a la fecha de presentación, salvo el trámite de subsanación, que se limita a un alcance eminentemente formal. Eso significa que el proyecto será lo que las empresas escriban en la solicitud y escriban en la memoria explicativa. Y cuanto mejor y más claro explicado estén, mejor será la tramitación y más se adecuará la evaluación. Y esto es algo que yo siempre que me dan la oportunidad explico porque es muy importante dedicarle un tiempo. Para ello, bueno, aquí comento un poquito el reparto de la evaluación, pero hay una evaluación científico-técnica y otra evaluación de impacto, los pesos que tienen. Los gastos elegibles son los típicos de un proyecto de I+D, entiendo que estoy ante un foro de iniciados, por tanto, pues no me voy a ahora a detener a comentarlo y sí me paro a explicar algo que no sé si humorísticamente le hemos llamado el tip del solicitante y precisamente enlaza con lo comentado anteriormente. Para nosotros es muy importante que todas las empresas en concurrencia competitiva dispongan de toda la información necesaria para conocer los términos y alcance de las convocatorias, lo que le vamos a exigir, lo que se le va a evaluar. Y se ha hecho un esfuerzo, honestamente así lo creo, por generar una serie de documentación, soporte, por escrito y audiovisual, que permita tener la información necesaria para presentar una propuesta ganadora. Y este kit del solicitante, que entiendo que es el mejor aliado de las empresas para presentar las convocatorias de I+D, empieza por una guía genérica. Después, cada convocatoria tiene una guía específica que lo que hace es detallar en unos términos más comprensibles e inteligibles que los que dice la orden y la convocatoria qué se pide. Un modelo de memoria que recomendamos encarecidamente que se siga, en el que en cada apartado se pide lo que queremos conocer del proyecto y donde además creo que hay algo que es muy útil, que es en el anexo del modelo de memoria hay una tabla de correspondencia entre los criterios y subcriterios de evaluación que están publicados en las convocatorias o que estarán en aquellas que todavía no se han publicado,
con los apartados del modelo de memoria, de tal manera que no haya la más mínima duda de dónde tienen que escribir qué, sabiendo qué es lo que se les va a evaluar. Aparte de eso, pues hay un material audiovisual, varios tipos de vídeos de diferente extensión, donde se explica más o menos detalladamente lo que se requiere, por aquellos que, bueno, pues, que prefieran primero ver y escuchar antes que leer. Vamos a ir publicando pues, respuestas a preguntas más frecuentes. Hay un buzón de consulta en nuestra oficina virtual y además, last but not least, como se suele decir, pues están nuestros equipos técnicos en las diferentes gerencias provinciales que sin ningún género de duda pues van a resolver todas las dudas que vayan surgiendo para que puedan encararse, presentarse los proyectos con la máxima información posible. Esto lo que hace referencia a las nuevas convocatorias, que repito que hay 2 ya publicadas y que hay en la sala de máquinas para publicar en breve otras 2 de aquí a la finalización del primer semestre de 2020. Este es el camino, este es el proceso que recomendamos desde la identificación de la oportunidad que corresponde a ustedes, a las empresas, hasta la presentación de la solicitud. Y bueno, más allá de estas convocatorias, que entiendo que, bien, como bien se ha dicho al inicio de la jornada, la mejor manera de soslayar la crisis que tenemos es seguir manteniendo una actividad más o menos convencional, es decir, seguir lanzando convocatorias que supongan oportunidades de financiación de la I+D para las empresas y en algunos casos a los organismos de investigación. Aparte, pues la Agencia IDEA pues ha implementado algunas medidas vinculadas con, bueno, pues la crisis del COVID-19. Comento exclusivamente aquellas que están aprobadas y algunas pues están en marcha y entiendo que cuando sea posible pues las haremos públicas. Lo primero, en relación a I+D y las convocatorias anteriores, y por anteriores me refiero, pues por ejemplo, la de I+D empresarial, que publicamos la propuesta de resolución provisional a finales de febrero, pues para proyectos con resolución en firme, es decir, cuando estos proyectos tengan una resolución en firme, pues habrá la posibilidad de solicitar hasta 15 meses de plazo adicional para aquellos proyectos cuyo plazo de ejecución termine en 2020. Como en esa convocatoria el plazo máximo de ejecución de proyectos era octubre del 2020, entiendo que todos los proyectos que se resuelva de manera definitiva una resolución favorable, pues lo que cabrá es la posibilidad de pedir hasta 15 meses de plazo adicional, justificado cuando ese retraso se deba al COVID 2019. Ahora mismo no es posible pedirlo porque los proyectos están en propuesta de resolución provisional y no podemos continuar el procedimiento porque están suspendidos todos los plazos administrativos y no ha acabado el plazo de presentar alegaciones. Quedarían 5 días desde que se levante estado de alarma. Es decir, cuando haya una resolución definitiva, pues se podrá pedir, no significa que se vaya a conceder, se concederá cuando se justifique que el retraso pues corresponde a incidencias surgidas con motivo del COVID-19 y hasta 15 meses, ¿de acuerdo? En la orden de desarrollo industrial, pues la menciono, pues exactamente igual, 15 meses de plazo adicional para la presentación del plazo de ejecución y presentación de resolución, también para proyectos con resolución en firme. Y en el caso de aquellos proyectos que tengan que acreditar condiciones de cumplimiento del empleo y las empresas hayan estado sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo, pues se aplaza el requisito del cumplimiento de acreditación de estas condiciones 18 meses. Esto no es automático, ¿De acuerdo? Es claro que esto se publicó un decreto, el decreto ley de 20 de 2020, y aquí pues es una condición que hay que solicitar. Otras líneas, bueno, pues se está presentando una línea de garantías de crédito concedidos por entidades financieras para circulante en favor de pequeñas y medianas empresas andaluzas. Son 20 millones que pone la Agencia IDEA, que se va a instrumentalizar a través de 3 entidades financieras, que son las que se han presentado a la manifestación de interés, y lo que tendrá que generar, pues poner en el mercado pues aproximadamente unos 100 millones de euros para circulante en estas condiciones para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Por otro lado, pues también se ha aprobado una moratoria para préstamos vivos del Fondo Público Andaluz para Financiación Empresarial, de tal manera que, en concreto, para este tipo de préstamos concedidos por este fondo, pues se puedan aplazar el cumplimiento de las condiciones de obligación de devolución de préstamos. Bueno, pues no lo he puesto en la presentación, pero por otro lado también hay se ha ampliado
9 millones de euros el programa de financiación de ayuda a transformación digital, especialmente destinado, bueno, pues para la implementación de medidas de teletrabajo, no exclusivamente, pero también se podrían acoger proyectos destinados a este alcance. Y nada más, al final la intención de la agencia es que en el primer semestre de 2020, pues la suma de todas las convocatorias de I+D que se lancen o que se amplíen sean más de 83 millones, unidades de innovación conjunta y colaborativos que ya tenemos, las de I+D empresarial, innovación en procesos por otros 33 millones y la ampliación también antes del 30 de junio del programa, este sí en concurrencia no competitiva, de I+D internacional. Y yo termino. Bueno, pues yo agradezco, vuelvo a agradecer a la organización la invitación, a ustedes por su paciencia. Ahí está toda la información. El kit del solicitante se lo pueden descargar en la oficina virtual o en la web de la agencia IDEA, o si no me lo piden directamente y yo se los hago llegar. Y bueno, pues animarles a que continúen en la actividad de presentar proyectos y la actividad empresarial. Con todas las dificultades entendemos que no hay más remedio que, en la medida de lo posible, que se siga realizando. E intentamos desde la agencia IDEA, pues en la medida también de lo posible, continuar con nuestra actividad y generando un entorno en Andalucía el más adecuado para que se siga innovando y para que ustedes pues vendan más lejos y con más valor. Me he pasado un poquito, pero espero que no mucho, Daniel, en la intervención. No te preocupes, José Antonio, muchas gracias. Yo creo que el lanzamiento de estas dos convocatorias es muy interesante y es una oportunidad que tenemos que aprovechar todos los que estamos relacionados con la I+D en Andalucía. Es una oportunidad muy interesante, con unos tramos de subvención muy interesantes y al final los proyectos colaborativos siempre dan un plus, ¿no? Yo creo que tenemos que explotarlo y que se deben presentar muchas propuestas a esas dos convocatorias. Super. Bueno, voy a pasar a plantearos las preguntas, ¿vale? Voy a intentar alternar un poquito. Vale, creo que esta primera es para mí. Miguel Ángel Vázquez pregunta sobre el tema de los 800.000 euros de minimis. Bueno, retomo el tema que comenté antes. Los 800.000 euros son parecidos al formato de minimis, pero no quiere decir que se vayan a ampliar los minimis hasta 800.000 euros. Los minimis van a ir por un lado, por los 200.000 euros que tienen ya reservados. Esto va a ser una línea nueva que va a ir en paralelo, que tendrá el límite de 800.000 euros. Al igual que hay convocatorias en las que se cita expresamente que son de tipo minimis, habrá convocatorias en las que se cita expresamente que son que están sujetas al nuevo marco de ayudas. Entonces, todavía no hay ninguna en activa. Irán saliendo. Daniel, perdona, ¿Sí? no sé si os puedo comentar una cosilla. Por favor. A ver, al final, el marco temporal que ha sacado y lo has explicado tú al principio, al final, dadas las circunstancias, la Comisión Europea lo que hace es sacar un marco de ayudas que le permita a las regiones y a los países no someterse a la normativa de ayudas de Estado vigente hasta la fecha para determinado tipo de circunstancias y proyectos, que son aquellos necesarios para implementar actuaciones relacionadas con el COVID-19, ya sea para financiar proyectos que busquen soluciones al COVID-19 o ya sea para dotar de liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, se ha publicado recientemente ese marco temporal y ahora las regiones y los países, por lo que estamos intentando lanzar ayudas que se acojan a ese marco temporal, pero son bajo unas circunstancias muy restringidas. Es decir, que esto no, que al final lo que podemos es lo que podemos. Tienen que financiarse actuaciones incluidas dentro de ese marco temporal y además con un horizonte temporal, y perdón por lo de temporal varias veces, hasta final de este año, con lo cual las limitaciones son muchas. Vale, esta para Carlos. Antonio Ramírez hace dos preguntas. Uno, si se prevén ampliar los plazos para justificar las partidas planificadas. Y la segunda, en relación a los proyectos ya ejecutados y en fase de amortización, si se prevé un mecanismo de moratoria en la amortización de las cuotas.
Bueno, con respecto a la primera ya lo he comentado, sí que va a haber un plazo, digamos, de varios meses, no recordamos exactamente la fecha, pero sí que se va a admitir. Y con el plazo de reembolsos, ahora mismo no te lo puedo contar, no lo tengo en la cabeza, pero entiendo que sí, que va a haber también una moratoria. Si la pregunta necesita más detalle, la puedes enviar al correo del departamento y te la contestaremos lo antes posible. En cualquier caso, para proyectos ejecutados deberían contactar con su técnico de seguimiento, ¿no? Normalmente, para proyectos ejecutados con seguimiento y sobre todo con el departamento de reembolsos. Digamos, en la colección de correos que di, entrando ahí hay uno concreto donde pues se pueden hacer cuestiones al departamento que se encarga de los reembolsos si ya estamos en la fase de reembolso con el proyecto finalizado y certificado. Perfecto, gracias, Carlos. Jesús Reyes pregunta a José Antonio si en el programa de liderazgo e innovación abierta, singular y estratégica puede participar una empresa de fuera de Andalucía. Puede participar una empresa de fuera que tenga un establecimiento operativo en Andalucía. En las empresas, nosotros no financiamos ni empresas andaluzas ni de fuera. Nosotros el domicilio fiscal o social nos da igual, pero una condición ex ante es tener un establecimiento operativo. Lo cual, eso es uno de los requisitos que tiene que cumplir. Y ese se tiene que cumplir, perdona Daniel, en el momento de presentar la solicitud. No como consecuencia del proyecto. Otra cuestión es que como consecuencia del proyecto se amplíen los recursos, que el proyecto se haga en otro establecimiento operativo, pero en el momento de presentar la solicitud, la empresa tiene que tener un establecimiento operativo en Andalucía. Perfecto. Para Carlos, Pilar Reina pregunta si empresas de economía social y entidades sin ánimo de lucro podrían acceder a alguna de las líneas que has comentado de COVID-19, tanto la de innovación como la de incorporación de tecnología asociada. Vale, en principio las líneas van a estar dirigidas a empresas, digamos, sociedades mercantiles. Tienen que ser SAs, SLs, cooperativas, SAT, si fuese el ámbito agrario. Si ese es el caso, son un tipo de sociedad mercantil y van a hacer un proyecto claramente dirigido a los productos que se indican en la orden, podría participar. Lo que no podemos atender directamente es a asociaciones sin ánimo de lucro o organizaciones no gubernamentales que no tengan la figura de, como decía, de sociedad mercantil, algún tipo de figura de sociedad mercantil. Bueno, remito también la pregunta a José Antonio. En las convocatorias de colaborativos de UIC, este tipo de entidades podrían tener cabida. Depende para qué y para cómo. A ver, nosotros, entidad sin ánimo de lucro, para nosotros una cooperativa, una sociedad laboral, una SAT, eso es una empresa como otra cualquiera, con lo cual la respuesta es sí. Si de lo que estamos hablando es de asociaciones o fundaciones, depende. En colaborativos, entiendo que no como beneficiario. En las unidades de innovación conjunta, como organismo de investigación, si cumple los requisitos, es decir, hay centros tecnológicos que son fundaciones, no tienen ánimo de lucro, no significa que no cobren por sus servicios, ya que una fundación por definición la tiene, en ese caso sí. Vamos, en líneas generales, cuando se actúa como empresa, son sociedades empresariales inscritas en el correspondiente registro, es lo que dice el artículo 3.1 de nuestra orden. Mercantiles, cooperativas, laborales o de otro tipo, no asociaciones. Sí que podrían ir a la línea de inversión, en la de desarrollo, que tiene algunas líneas en las que pueden ir a... Obviamente. Pero bueno. Y nosotros tenemos alguna línea, pero cuando son un organismo de investigación o son centros tecnológicos, es decir, cuando tienen esa forma jurídica, pero además tienen una función que les capacita para participar en el proyecto en el rol que se les pide. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta pregunta ya la hemos respondido. Aquí otra pregunta para José Antonio, de Ana Mayorga, que nos da la enhorabuena, por cierto. Si se pueden compatibilizar alguna de estas ayudas, pregunta. Bueno, pregunta para los dos. Pues por lo que a mí me toca, las ayudas son compatibles con otras
Incluso ya hemos resuelto que incluso cuando, por ejemplo, CDTI utiliza FEDER, bueno, pues ya eso se ha resuelto que puede ser también compatible. El único circunstancia es que nosotros limitamos la compatibilidad, la concurrencia, mejor dicho, a las intensidades de ayuda que otorgamos en el anexo 3, que son además las máximas que se permiten en el encuadramiento comunitario y en la normativa de ayuda de Estado. O dicho de otra manera, que si nosotros le damos un proyecto un 60% de unidad de innovación conjunta, la ayuda es compatible con otra, pero que al final, en la práctica, pues va a ser poco compatible porque estarán tocando el techo que permiten las ayudas de Estado. Y en colaborativos prácticamente igual. Bien es cierto que los ajustes se hacen, al menos en nuestro caso, en el pago. Es decir, el último que paga es el que ajusta. Por poner un caso concreto, una empresa pide una ayuda a nosotros y a CDTI. La obligación que tiene en nuestro caso es actualizar la situación de la ayuda con CDTI. Nosotros tenemos otros mecanismos, ¿verdad, Carlos?, para saberlo, pero la empresa tiene la obligación de informarnos y el último que pague, pues será el que vea si ha cobrado ya antes y entonces que sea el que recorte. En nuestro caso es como funcionamos. No sé si he respondido, Daniel. Entiendo que sí. Si quieres, comento yo algo. Sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, nada, perfectamente. José Antonio respondió perfectamente. Nosotros tenemos un mecanismo de coordinación entre la agencia IDEA y CDTI a través de un convenio de colaboración que tenemos firmado ya hace muchos años y es como indica José Antonio, es más habitual la cofinanciación en los instrumentos de convergencia no competitiva en nuestro caso y en el resto es posible salvo que la convocatoria indique lo contrario. Es, por ejemplo, lo que ocurre en misiones. En misiones ya se indica que no se admiten otras, pero es de lógica, porque como bien ha dicho José Antonio, llegamos a tal nivel de ayuda que es que en la práctica no había hueco para ninguna otra entidad. Entonces, la respuesta es la que ha dado José Antonio con este pequeño matiz que yo os comento. Muchas gracias, creo que está respondida. Una duda de colaborativo, José Antonio. ¿Pueden ser todas las pequeñas empresas, pueden ser todo pequeñas empresas en el consorcio? Perfectamente. Lo que dice la normativa, que además es una transposición de lo que nos obliga la normativa de ayuda de Estado para poder llegar a esas intensidades de ayuda, es al menos 3 empresas independientes entre sí y al menos una pyme. Si son todas pymes, perfecto. A ver, nosotros ni prejuzgamos eso, ni prejuzgamos el número máximo. ¿Cuál es el número óptimo de socios? Pues el que le quepa al proyecto, con perdón, el que los socios libremente decidan que haga el proyecto se haga mejor y más rápido, o no más rápido, mejor. No es. Lo que sí es importante es el tema de la independencia entre compañías. Las empresas no pueden tener vinculación societaria entre ellas si son 3, si hay 4 y hay un mínimo de 3 independientes, cumplen los requisitos. ¿De acuerdo? Y también en línea con preguntas hacia José Antonio, en las unidades de innovación conjunta, ¿podría presentarse un ente público con departamento de I+D? Vale, la pregunta es, depende. Y te explico. Primero, porque en la unidad de innovación conjunta hay un socio gran empresa y un socio organismo de investigación. Si lo que Entiendo que es hablamos es para del socio, organismo, sí. si es socio organismo de investigación, pues lo que tendrá que acreditar que cumple el requisito de que es un organismo de generación y difusión de conocimiento que está definido en el anexo 1 de la orden. Si hablamos de la parte de empresas, si el organismo público es una sociedad pública, una mercantil, no hay problema. Por hablar en términos de Sevilla, si fuera el IPASAN o el Masesa, alguna empresa de ese tipo, no hay problema. Si la forma jurídica es distinta de una empresa, es otra cosa, yo creo que podemos tener problema, pero yo iría ya al caso. ¿De acuerdo? Nuestra orden, y me extiendo 30 segundos, el artículo 3, beneficiarios, dice 3.1, empresas legalmente, válidamente constituidas e inscritas en el registro empresarial que corresponda. 3.2, además de lo anterior, para determinadas tipologías de proyectos, este tipo de entidades, asociaciones, fundaciones, bla, 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 bla. Y la correspondencia entre tipo de entidad y tipología de proyecto está en el artículo 10 en una tabla que pretendemos que sea clara. Entonces, de todas maneras, si hay alguna duda, correo electrónico y nosotros la resolvemos. Vale. Hay bastantes preguntas, pero voy a intentar acelerar un poquito a ver si conseguimos responderlas todas, ¿vale? Vale.
Por aquí pregunta Elena Letrado si los consejos Fast Track se mantendrán hasta final de año o hasta que dure el estado de alarma. Bueno, en principio, mientras dure el estado de alarma, si se siguen acumulando proyectos, me imagino que continuarán, pero en principio la idea que hay es mientras dure el estado de alarma. Pero básicamente no va ligado directamente, porque ahí vamos a aprobar proyectos en muchos casos en concurrencia no competitiva. Entonces, dependiendo de lo que se nos vaya acumulando, habrá o no. Vale. Y Patricia pregunta si los proyectos de la agencia de IDEA están bajo régimen de I+D están bajo régimen de minimis. No, ninguna convocatoria. La única convocatoria de I+D que está bajo el régimen de minimis es la del programa internacional en la que financiamos el coste de una consultora para que ayude a preparar la propuesta. El resto no es por minimis. Muy buena línea. Vale. Pues hay dinero. Hay dinero. Ahí lo dejo. Graciano pregunta si en la flexibilización de CDTI se contempla la posibilidad de renunciar al préstamo. Bueno, renunciar al préstamo se puede renunciar siempre. Claro, me imagino que se debe referir a únicamente vamos a decir, asumir el tramo reembolsable y renunciar al préstamo. En principio esa posibilidad no se contempla. Como tú bien decías, la empresa en cualquier momento puede renunciar al préstamo, pero no pierde la ayuda, por decirlo de alguna forma. Puede amortizarlo y ya está. Claro, lo que sí puede amortizar, eso siempre ha podido darse el caso. Se puede amortizar anticipadamente con CDTI, se puede negociar con el departamento, como os he dicho antes, de cobros y reembolsos. Es negociable el poder asumir la cancelación anticipada del préstamo. Si esa es la pregunta, la opción es negociable, claro. Siempre lo ha sido. Sí. Si es renunciar, pues renuncias a todo, ¿no? Al préstamo y al tramo reembolsable, y a toda la ayuda. Claro, exacto. Y sobre la sección de garantías hay varias preguntas. Si está dirigida, bueno, ya has comentado que la sección de garantías, ya has comentado ya, ¿no? Pero que si está dirigida hacia proyectos de inversión de I+D. Es para todos los proyectos, tanto para proyectos de I+D como de innovación. También los proyectos de la línea CDTI-FEM, Cervera, incluye a todos los proyectos en concurrencia no competitiva, que son en los que en algunos casos pedimos condiciones. Y, lógicamente, para aquellos casos en los que se fuese a pedir condiciones, en los que no fuesen a llevarlas, pues no ha lugar. Y bueno, y la segunda pregunta de José Manuel también es sobre qué tipo de gastos quedarían exentos. Bueno, no sobre el tipo de gasto, no es sobre la garantía del proyecto. Exacto. Nosotros en algunos proyectos, pues la condición financiera de la empresa, pues por algún motivo es más delicada. En este caso se piden avales financieros o bien financiamiento a los socios. Depende del caso. Como digo, no en todos, en algunos casos. Y ahí es sobre, en algunos casos, la totalidad de la ayuda, una parte de la ayuda, etcétera. Pues es sobre ese porcentaje de la ayuda sobre la que se fuese a pedir avales, pero no sobre, digamos, partidas concretas del presupuesto, sino sobre el conjunto de la ayuda concedida. Vale. Salvo en el caso de Cervera, que es sobre, digamos, el tramo reembolsable, que eso, digamos, da un poquito más de margen a los proyectos de la línea de I+D transferencia Cervera. Eso está muy bien explicado en las cuestiones más frecuentes que tenemos en la página web sobre los nuevos mecanismos de flexibilización. Y una última pregunta, Cristina Cabeza, voy a resumirla un poquito. Lo que comenta es si algunas de los dos organismos podrían financiar a una empresa que reconvierte su proceso productivo para fabricar productos sanitarios. Entiendo que es la línea básicamente que... Básicamente es los proyectos Fast Track Emergencia, COVID Emergencia van por ahí, y la nueva línea que saquemos de subvenciones, digamos, lo que intenta fomentar no solo, pero entre otras cosas es eso. En la parte de la agencia IDEA, lo que hay ahora mismo que pueden presentar cuando quieran en la orden de desarrollo industrial, que incluye proyectos de inversión. Por tanto, si la empresa, para modificar su gama o su portfolio de productos hacia donde sea, pues tiene que hacer unas inversiones, sería elegible. Otra cuestión es que no he mencionado, bueno, porque se está trabajando en ver en qué medida se puede aprovechar el marco temporal de ayuda de Estado en nuestro caso, pero como es algo que todavía no es, bueno, no puedo anunciar algo que no está cerrado. Entonces, en principio, ahora mismo lo que hay es la orden de desarrollo industrial. Perfecto.
pues, pues finalizamos, si os parece, aquí el seminario. Si tenéis alguna pregunta concreta, vais a tener a vuestra disposición los correos electrónicos de los tres. Vamos a distribuir las presentaciones, incluso el vídeo. Vais a tener un enlace para ver el vídeo, para los que no habéis podido verlo entero o estabais inscritos y no habéis podido asistir. Y nada más, daros las gracias por vuestra asistencia y daros las gracias a los ponentes por su participación. Muy bien. Placer. Espero que sigamos avanzando. Solo quería terminar la presentación pues dando un toque de optimismo, ¿no? Vamos a salir de esto y con innovación seguro que vamos a avanzar en esa nueva normalidad y en la competitividad de las empresas andaluzas y españolas. Así que mucho ánimo y nos vemos en el próximo webinar o en la próxima jornada presencial que organicemos. Ojalá. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, salimos entonces ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Venga, perfecto, pues nada, muchas gracias. Bueno.